COVID, del preingreso, que esto va a ser en función a la repercusión de la infección y ocupación en la cama UCI. Y se van a establecer tanto dos niveles de riesgo y también dos tipos de test. Primero, con los dos niveles de riesgo tenemos un nivel bajo, intermedio y un nivel elevado. En cuanto al nivel bajo, intermedio, esto va a ser menor o igual al 10% de las hospitalizaciones. No es necesario un cribado en este nivel, pero sí en los pacientes que tengan sintomatología compatible o inmunodeprimidos. Y ya en el nivel de riesgo elevado, que va a ser mayor del 10% de hospitalización, se va a recomendar ya el cribado sistemático a todas las pacientes. Como había mencionado, tenemos dos tipos de test, que va a ser tanto el test de antígenos y la prueba molecular. El test de antígenos o TAR, este es el cribado de elección, y bueno, se va a realizar en el momento de ingreso, ya sea en parto, en la finalización de la gestación, en la interrupción legal del embarazo, también como ingreso obstétrico o en una cirugía menor, ¿no? Ya sea como un legrado o un desbridamiento de batonía. Después tenemos el PCR o prueba molecular, que esta va a estar indicado en gestantes sintomáticas cuando la prueba de antígeno es negativa. Después tenemos el cribado en gestante con antecedente de COVID-19 menor de 3 meses o que tengan alta epidemiológica. Que bueno, tenemos que el cribado preingreso es el mismo que en la población sin antecedente de COVID-19. Y bueno, acá tenemos un algoritmo de los niveles de riesgo, tanto uno bajo, moderado o el alto. Cuando es de bajo moderado, tenemos que enfocarnos en la sintomatología, si es que es compatible o no al COVID. Cuando no es compatible, no se realiza activado. Pero si tenemos una gestante inmunodeprimida, ya sea que se encuentre con quimioterapia o con neutropenia, o que haya sido trasplantada, o que tenga una infección de VIH con copias menor a 200, o que esté usando prednisona a dosis altas, o que su esquema se haya prolongado, que también tenga otras inmunodeficiencias, ahí sí tenemos que pedir la prueba de antígenos, o también a ello podemos sumarle la prueba molecular. Y si es que esta prueba de antígeno es positiva, se va a tener que realizar el aislamiento con el aislamiento respiratorio, el aislamiento de cargotas, y también va a tener que utilizar el equipo de protección individual. Cuando la sintomatología sí es compatible, entonces ya se tiene que hacer el aislamiento y se tiene que hacer, tenemos que esperar el resultado, ¿no? La prueba de antígeno o del PCR. Si es que el antígeno es negativa, no va a necesitar de usar un equipo de protección individual. Y casi similar va a ser a nivel de riesgo alto, solo que cuando no cumplen con una sintomatología compatible y no sea inmunodeprimida, igual van a requerir de prueba de antígeno. Pero cuando es inmunodeprimida, igual que el anterior esquema, se le va a solicitar la prueba de antígeno y sumado a ello puede ser o no la prueba molecular. Y si es que es positivo, se va a requerir aislamiento, gotas y también un equipo de protección individual, ¿no? Cuando sí tiene sintomatología compatible en nivel de riesgo alto, también el aislamiento y esperamos los resultados de ambos test. Y si es que la prueba de antígeno es negativa, no va a requerir de un equipo de protección, ¿no? En cuanto al cribado del acompañante, no está indicada la realización de la prueba antígeno del acompañante, pero si es que llega a presentar sintomatología compatible, se realiza la prueba de antígeno y si es positiva, se van a realizar las medidas. Y bueno, en cuanto a la repetición de cribado en gestantes ingresadas, en un nivel de riesgo bajo o intermedio, en ausencia de sintomatología compatible no se realiza el cribado durante el ingreso, y un nivel de riesgo elevado, a todas las pacientes que van ingresadas más de 7 días se realizará una prueba de antígeno de manera semanal, ¿no? Y ya en la parte de diagnóstico, tenemos que la infección aguda se van a realizar mediante los test microbiológicos, la prueba antígeno o la prueba molecular. La prueba antígeno con elevada sensibilidad los 5 primeros días de la infección. Y bueno, un caso de gestante con infección va a ser cualquier embarazada con cuadro clínico de infección respiratoria aguda u otros síntomas compatibles, ¿no? Tenemos 3 escenarios, que una gestante que tenga clínica compatible o prueba antígeno positiva, no se va a realizar una prueba molecular de confirmación y más aún cuando no requiere ingreso. Pero si es que es una gestante con clínica compatible, se le va a indicar, tiene indicación de ingreso y bueno, tiene una prueba antígeno negativa, tenemos que confirmar ahí con la prueba molecular. En una gestante que tenga una clínica ya grave con síntomas del tracto respiratorio inferior, su prueba molecular, bueno, el PCR nasofaringeo fue negativo,
Aquí tenemos que obtener la muestra para PCR de esputo, aspirado endotraqueal o lavado bronquial. Bueno, ya para finalizar esta primera parte, tenemos que en función de la clínica, hallazgo laboratorio, y se van a poder clasificar los casos, ¿no? Primero, un caso sospechoso que tenga la sintomatología respiratoria, un caso confirmado que lo vamos a poder hacer tanto con ambos test de ayuda, el antígenos y el PCR, un caso probable que está más relacionado cuando tiene o haya tenido un contacto epidemiológico. También tenemos el caso descartado y finalmente el caso con infección resuelta. Y bueno, eso sería, doctor, en cuanto a la primera parte, voy a dar paso a mi compañera. Ya, excelente, Kevin. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy buena presentación, Kevin, ¿ah? Muy buena. ¿Alguna duda, alguna pregunta para continuar con la presentación? Bueno, entonces, en aras de... A ver, continuamos entonces con la siguiente parte. Sí, doctor, un minuto, por favor, ahorita lo vamos a volver a compartir. Bueno, continuando con la presentación, vamos a comenzar hablando del manejo clínico y la a los instantes, ¿no? Sí, David. Aquí decimos nuestras tres instituciones principales, comenzando por en caso de una gestante que consulta clínicamente por clínica con riesgo de infección de COVID, una gestante que se presenta en urgencias por sospecha clínica de infección por COVID-19, una gestante sintomática que en su PCR o de antígeno salió positivo. Se va a ver el manejo ambulatorio en gestantes sin criterio de ingreso, manejo hospitalario en gestantes con criterio de ingreso por COVID-19 y en pacientes con indicación de ingreso por alguna causa respectiva. Siguiente. Bueno, entonces comenzando con el caso de que una gestante procede presuntamente por una clínica con posible con infección de COVID-19, en estos casos se les va a recomendar a las pacientes que se realicen el cribado de SARS-CoV-2 o por ya sea por CAR o por PCR. Y de todas maneras que se realicen un PCR de gripe en caso de que se encuentren en una temporada gripal. Esta puede realizarse en domicilio o en urgencias en alguna clínica. En caso de que la paciente ya presente una fiebre mayor a 38 grados, disnea o cualquier otra sintomatología o duda de gravedad, se le va a recomendar que acuda a la urgencia para una valoración clínica. Siguiente. Entonces, en caso de una gestante que acude a urgencias por sospecha clínica de infección por COVID-19, estas pacientes van a ser guiadas a la zona de aislamiento establecido, teniendo en cuenta que ellas teniendo en cuenta el protocolo de
protección, es decir, el uso de mascarillas, ya sea ella como su acompañante y claramente el médico, ¿no? Lo que se va a valorar durante su estadía en la clínica va a ser primero su historial y va a haber una exploración física. Aquí se va a incluir lo que es la saturación de oxígeno principalmente y la frecuencia respiratoria. También se va a tener que preguntar y valorar sobre las vacunas que ha recibido por el COVID-19. En cuanto a radiografía de tórax, esta se va a realizar si es que hay alguna sintomatología o algún hallazgo en la exploración clínica, ya sea fiebre mayor a 37,8, saturación de oxígeno menor a 95, frecuencia respiratoria mayor o igual a 25 por minuto, o dificultad respiratoria. Teniendo en cuenta que al momento de realizar la radiografía de tórax hay que se debe usar las medidas de protección fetal, es decir, el delantal pulmonar. También se le va a realizar pruebas analíticas, eh, las cuales van a ser si es que hay alguna indicación clínica según la sintomatología, y en caso de que tenga una fiebre mayor a 37,8 grados, se le va a realizar hemograma, una bioquímica en la que se tenga principalmente sodio, potasio, calcio y magnesio, proteínas totales, creatinina, perfil hepático con el LDH, urea, el PCR, ferritina y un perfil de coagulación. También se va a hacer una ecografía fetal o una explotación de la frecuencia cardíaca fetal para confirmar principalmente la viabilidad y el bienestar fetal. Al estar frente a una sospecha, lo que se va a hacer es pedir las muestras para una prueba que pueda confirmar la infección por el COVID. Se va a pedir un frotis nasal para acá, en caso de que la clínica haya sido menor a 5 días. Un frotis nasofaringeo para PCR por COVID, en caso de que TAR haya salido negativo y tenga una indicación de ingreso. Se va a pedir frotis de tracto respiratorio inferior, esputo, la broncoalveolar, de forma selectiva en casos de pacientes que presenten tos productiva. Y en caso, como ya lo había mencionado, de una temporada gripal, se va a pedir un frotis para un PCR de gripe. La urgencia de esta prueba va a estar dependiendo de si requieren el ingreso o no, o simplemente en caso de que sea un criterio de alta domiciliaria, pues la urgencia va. Claro. Siguiente. Entonces, en caso de infección, ya sea moderada o leve, con criterios de ingreso, los cuales van a ser una fiebre persistente mayor a 38 grados, criterios de una escala de gravedad por 65, los cuales van a ser la confusión aguda, una urea mayor a 19 miligramos por decilitro, eh, ¿Se fue el audio? Esto tiene un poco de problemas de conexión, doctor.
Ya. Como decía, la escala de gravedad de Kurd va a ser si es que la paciente presenta una confusión aguda, una urea mayor a 19 miligramos por decilitro, eh, si las respiraciones por minuto va a ser mayor a 30, una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, diastólica que sea menor a 60 milímetros de mercurio. Y en caso, mm, con que cumpla aunque cumpla alguno de estos ítems, ya viene a ser una paciente con infección grave, la cual va a ser trasladada de forma consensuada con anestesiología y especialistas del área de infección a unidades críticas. En caso de las infecciones leves, el manejo va a ser una hospitalización con medidas de aislamiento y respiratorio con gotas, y este manejo va a ser el mismo caso de una gestante asintomática con PCR, y PCR positivo. Siguiente. En caso de una paciente gestante sin criterio de ingreso, el manejo va a ser ambulatorio. Y bueno, se van a dar recomendaciones, el cual va a ser que mantenga un seguimiento domiciliario. Que tenga una hidratación adecuada, un control de temperatura y antitérmicos en caso los necesite, considerando que solo debe usar el paracetamol hasta máximo 1 gramo cada 6 horas, y que con ella se controle la alza de temperatura. Se puede dar tromboprofilaxis. En caso de los pacientes que no requieran el ingreso, la indicación va a ser de heparina de bajo peso molecular. Y las indicaciones van a ser en gestantes menores de 28 semanas que tengan de 4 a más factores de riesgos, y en caso de gestantes mayores de 28 semanas o más, con de 3 a más factores de riesgo. En estos casos de COVID, la propia infección del COVID se va a considerar un factor de riesgo transitorio, el cual es, por el cual el tratamiento el, de tromboprofilaxis va a ser durante mínimo unos 10 días. Bueno, se menciona en la guía que durante temporada gripal se administra el empírico, el cual es un antiviral usado principalmente para gripe. Y se le va a dar indicación al paciente sobre el motivo de una reconsulta a urgencias, entre ellos que pueda haber alguna dificultad respiratoria o alguna fiebre persistente, eh, por más que haya usado antitérmicos.
Siguiente. Bueno, continuando con el tratamiento, ahora voy a hablar sobre el manejo hospitalario en las gestantes que sí tienen criterios de ingreso. Esto se va a dar en casos de que presenten una infección moderada a grave, como bueno, los pacientes que presentan fiebre o neumonía. Y bueno, a estos pacientes es a quienes se les indica el ingreso a hospitalización y a las cuales se les va a dar las adecuadas medidas de aislamiento. Bueno, los criterios de ingreso, como ya había mencionado antes mi compañera, era la fiebre persistente mayor a 38 grados Celsius a pesar del paracetamol. También los criterios de una infección moderada, esto puede ser por radiografía de tórax, en los que se van a ver signos de neumonía o alteraciones analíticas del laboratorio, como elevación del PCR, disminución de los linfocitos, un aumento de la ferritina y también de la LDH o de citogénasa láctica. También criterios de infección grave eh, o criterios de ingreso a UCI. También la escala de gravedad CURB 65, en la cual debe haber una puntuación mayor a 1, o mejor dicho, que haya un criterio, por lo menos un criterio del CURB 65, y criterios también de ingreso por motivos obstétricos. Entonces, bueno, estos pacientes van a requerir una monitorización continua por el electrocardiograma, también monitorización de la presión arterial, de la saturación y también, bueno, vigilancia continua por parte de enfermería. Siguiente. Los procedimientos que se van a realizar, en primer lugar tenemos a la radiografía de tórax. Esta se va a pedir al ingreso. En caso no se haya realizado previamente, bueno, se le pide la radiografía de tórax a la paciente y en algunos casos se le puede también indicar para un mejor diagnóstico las tomografías computarizadas de tórax. Y bueno, en el caso de estas imágenes, se deben de utilizar medidas de protección fetal como pueden ser los delantales a nivel del abdomen. Siguiente. Ahora tenemos los análisis de sangre. En primer lugar tenemos el perfil de seguimiento para COVID-19, el cual va a ser un examen que debemos de realizar cada 24 horas, en el que vamos a ver hematología, bioquímica, el dímero D y también algunos marcadores de severidad. Con respecto al dímero D, debemos recordar que puede estar incrementado en 1, 2 a 3 veces el valor normal o el valor basal por lo mismo que la paciente es gestante. Eh, Ahora, también pedimos otros marcadores como procalcitonina, más ferritina y el perfil de coagulación. En el caso de la procalcitonina, se debe pedir al ingreso para tener un basal o en caso de que haya una sospecha de una sobreinfección. En caso que veamos que hay un empeoramiento clínico, debemos de repetir estos exámenes. De ahí tenemos el perfil de citocinas proinflamatorias, las cuales se van a pedir antes de iniciar el tratamiento con los corticoides o con los inmunomoduladores. De ahí tenemos la serología de estronquiloides stercoralis, que bueno, principalmente se pide en pacientes de origen asiático, africano o latinoamericano, como por factor de riesgo, ya que los tratamientos que son para la COVID-19 también pueden interferir con el tratamiento para esta infección.
Y bueno, tenemos también el conteo del número de ciclos del PCR con un hisopado nasofaringeo para el COVID-19, el cual se va a pedir necesariamente al ingreso. Y una vez que se inicia el tratamiento, se debe de repetir esta prueba en el día 3 y en el día 5 para poder valorar la respuesta al tratamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, el tratamiento, en primer lugar tenemos al soporte respiratorio. El principal criterio para comenzar a hacer oxigenoterapia o soporte ventilatorio respiratorio va a ser que la paciente presente una saturación de oxígeno menor al 92%. En el primer escalón tenemos la oxigenoterapia convencional, que bueno, se va a dar en pacientes que tengan una hipoxemia con una saturación menor del 92%. Se va a hacer uso desde las cánulas nasales hasta puede darse con mascarillas faciales para poder tener un mantenimiento de la FiO2 entre el 24% al 40%, dependiendo del requerimiento ventilatorio que tenga la paciente. Y el objetivo de esta oxigenoterapia es mantener el nivel de oxigenación adecuado, que sería con una saturación mayor al 91%. Ahora, en el segundo escalón o segunda línea de soporte ventilatorio, vamos a tener a la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva. Bueno, los criterios para poder dar recién esta ventilación mecánica es que la paciente presente una disnea moderada a grave, en el cual se vean signos de trabajo respiratorio, como puede ser el uso de la musculatura accesoria para la respiración, o también el movimiento abdominal paradójico, el cual sería la respiración paradójica, y que la paciente presente una taquipnia mayor a 30 respiraciones por minuto. Bueno, se debe de realizar también, aparte de ello, un control de la presión arterial cada 15 minutos, por lo mismo de la terapia de la ventilación mecánica, y también hacer una vigilancia respiratoria continua. Y bueno, por último, eh, tenemos el circuito de rescate. Este se va a dar ya en el caso de que las medidas anteriores no hayan tenido efectividad, y en caso que la paciente esté con un deterioro respiratorio rápido, se le va a trasladar a la sala de parto o al quirófano para hacer el procedimiento, y antes de ello se considera realizar una intubación orotraqueal o el inicio de la ventilación mecánica invasiva. Siguiente. Bueno, otro tratamiento es la heparina de bajo peso molecular. Este se va a dar de manera profiláctica. Bueno, la heparina va a estar indicada en todos los casos durante el ingreso hospitalario. Bueno, la duración del tratamiento va a depender de los factores de riesgo que presente la paciente y también de la severidad de la infección. En el momento del alta también la duración va a depender de estos factores. Bueno, la heparina se va a llegar a suspender en caso de que se encuentre un recuento de plaquetas menor a 50.000 plaquetas, lo que nos indicaría que la paciente está con trombocitopenia. Bueno, con respecto a también a estos fármacos, tenemos la aspirina, la cual va a ser suspendida en caso de que hayan pacientes que estén con un tratamiento profiláctico con la aspirina, como es en el caso de pacientes con factor de riesgo a preeclampsia que estén tomando aspirina como profilaxis, eh, cuando bueno, el cuadro sea un cuadro agudo con unas cifras de plaquetas menor a 100.000. Siguiente diapositiva.
Bueno, con respecto a los inmunomoduladores, no, bueno, actualmente no existe una pauta específica del tratamiento bueno, que establezca el tratamiento para el COVID-19 en la población gestante, pero las pautas en adultos no gestantes con una infección de moderada a grave sí van a incluir el uso de estos fármacos como los corticoides o inmunomoduladores como el remdesivir y el tocilizumab. Eh, bueno, tenemos, por ejemplo, tenemos al tocilizumab, que va a ser un fármaco con una categoría según la FDA de tipo C, en el que no se van a reportar efectos adversos de manera, bueno, efectos adversos maternos, ni tampoco fetales. Y la dosis única va a ser de 600 miligramos. Con respecto al remdesivir, va a estar indicado en casos de que la paciente presente una neumonía precoz con un tiempo de menor de a 8 días con una insuficiencia respiratoria. Su dosis, el primer día va a ser de 200 miligramos en 24 horas por vía intravenosa, y después va a haber una dosis de mantenimiento que se va a dar durante 4 días con una dosis de 100 miligramos por cada 24 horas, también por vía intravenosa. Ahora, con respecto a los corticoides, estos van a estar indicados en gestantes que tengan una clínica ya mayor a 7 días, en el cual se pueda presentar signos de neumonía como un infiltrado pulmonar bilateral, y que haya necesidad de oxigenoterapia, y también alteraciones en exámenes de laboratorio como el PCR aumentado, los linfocitos disminuidos, y también aumentos de ferritina y LDH. Ahora, en sus dosis tenemos principalmente a la metilprednisolona, eh, el cual se va a dar 40 miligramos cada 24 horas por vía intravenosa durante 10 días. Eh, bueno, en algunos casos, por ejemplo, cuando se requiere realizar una maduración pulmonar fetal, se puede dar la dexametasona eh, en 6 miligramos cada 12 horas como tocolítico en las 48 primeras horas. Después de estas 48 horas se puede continuar con la metilprednisolona. Bueno, el uso de estos fármacos tiene que ser eh, según la valoración del balance de riesgo-beneficio, en el cual debe de haber bueno, un mayor beneficio que riesgos en la paciente. Y hay algunos fármacos inmunomoduladores que van a estar contraindicados en las gestantes, que son el molnupiravir y el baricitinib. Siguiente. Bueno, la antibioticoterapia se va a dar en caso de que haya sospecha de una sobreinfección bacteriana, en el que podamos ver infiltrado alveolar, puede ser unilateral o bilateral, en el que se presencie también una leucocitosis con neutrofilia y la elevación de la procalcitonina con valores mayores a 0.5 nanogramos por mililitro. Entonces, bueno, podemos dar una monoterapia o también una terapia combinada. En la monoterapia tenemos a la ceftarolina, la cual se va a dar 600 miligramos cada 8 a 12 horas. Y en terapia combinada podemos utilizar la ceftriaxona, la cual se va a dar 1 a 2 gramos cada 24 horas por vía intravenosa,
o se puede dar la ceftarolina también en su dosis de monoterapia, y a esto se le tiene que agregar la teicolplanina, la cual se da 400 miligramos cada 12 horas en las 3 primeras dosis. Y bueno, después de estas 3 primeras dosis ya se da dosis de mantenimiento de 400 miligramos, pero cada 24 horas. Siguiente diapositiva. Ya. Con respecto a la maduración pulmonar y la finalización del embarazo, se tiene que evaluar principalmente que haya un deterioro materno grave, y según eso se decide la necesidad de finalizar el embarazo. Entonces, lo que se debe tomar en cuenta es la gravedad materna, los factores de riesgo que presenta la paciente y la edad gestacional. Pero, bueno, principalmente la prioridad va a ser la salud materna. Entonces, se hace tocólisis con corticoides. En primera línea tenemos a la dexametasona, la cual se va a dar en 6 miligramos cada 12 horas durante 48 horas por vía intravenosa. Como segunda opción, podemos también tener la betametasona, la cual se va a dar 12 gramos cada 24 horas y se va a dar un total de 2 dosis por vía intramuscular. Siguiente diapositiva. Los criterios de alta médica, bueno, en las pacientes que han sido hospitalizadas, tenemos criterios de estabilidad clínica, que es que la paciente presente una temperatura de 37,3 grados en 2 tomas consecutivas que van a ser separadas por 8 horas. Una frecuencia respiratoria menor a 22 respiraciones por minuto, que hay una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, la presión sistólica que sea mayor a 92 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno mayor al 94% y que no haya una alteración del estado mental, y que también la paciente presente capacidad para la ingesta oral. Y bueno, los criterios de laboratorio va a ser que haya un recuento linfocitario normal o en aumento con respecto al valor basal con el que la paciente ingresa, y también que los biomarcadores como el PCR, la ferritina y la LDH sean normales o que estén en descenso. Siguiente. Y ahora doy paso a mi compañero. Ok, la cuarta parte de este artículo es las indicaciones de ingreso por causa obstétrica y las atenciones del parto y otros procedimientos obstétricos. Primero, vamos a ver los pacientes con indicaciones de ingreso por causas obstétricas. Nos hablan sobre el cribado y las recomendaciones de aislamiento. Entonces, en todo paciente que requiera ingreso por motivos obstétricos, ya sea porque es una paciente en trabajo de parto, viene por metrorragias, o tiene ruptura prematura de membranas, amenaza de parto prematuro, entre otros, se le va a realizar el TAR, que como ya lo han dicho mis compañeros, el test de antígeno rápido, en función del riesgo hospitalario de COVID. Se puede realizar el frotis en el mismo box, o el procedimiento se puede hacer en un lugar donde se esté atendiendo al paciente. En situaciones de riesgo de COVID elevado y que haya gestantes ingresadas por causa obstétrica en sala de hospitalizaciones de alto riesgo o en la unidad de cuidados obstétricos intermedios, y que a su vez haya ingresado con un TAR negativo, se puede volver a repetir si es que esta paciente ha estado por un tiempo mayor de 7 días hospitalizada. Bueno, se va a seguir lo que es el algoritmo de cribado de COVID, que ya lo ha comentado mi compañero.
En cuanto al cribado y recomendaciones de aislamiento, en cuanto a las gestantes positivas, el personal puede actuar cuando la paciente esté convenientemente aislada y si éste está usando el equipo necesario, que es el equipo de protección individual, ¿no? O equipo de protección personal. Si se requiere un procedimiento obstétrico urgente, no se va a esperar o no se va a demorar mientras se obtienen las muestras o se hace el diagnóstico de COVID, sino que se debe de actuar de forma inmediata. En caso confirmado, se va a mantener el régimen de aislamiento durante el periodo de contagiosidad. En el cribado general de acompañamiento por familiares durante el ingreso, tenemos dos situaciones: las pacientes con COVID negativo y que su acompañante presente sintomatología compatible con COVID, ya sea confirmado o sospechoso, se va a aconsejar que se cambie de acompañante. En cambio, si el acompañante es positivo y clínicamente está bien, se puede tener medidas de protección para el acompañante y aislamiento si ambos aceptan el riesgo de infección. O sea, se le explica tanto a la madre como al acompañante que puede haber transmisión entre, bueno, a la gestante y al recién nacido, ¿no? Y si ellos aceptan, entonces se le puede permitir el acompañamiento con medidas de protección. En el caso de que haya pacientes con COVID positivo, ingresa para proceso de parto el acompañante, si ya sea negativo o positivo, asintomático o con síntomas leves, puede hacerlo. Y puede estar presente incluso en la sala de parto y en hospitalización, pero no va a estar presente en el quirófano. Y siempre teniendo las medidas de protección, así sea positivo o negativo para COVID. Estas medidas de protección serían pues un gorro, bata, guantes, mascarilla quirúrgica. En la etapa del puerperio, el cuidado del recién nacido será por parte de la madre o un acompañante que esté sano y se le debe de instruir en las medidas preventivas de la transmisión. En caso de que haya una paciente que esté programada para cesárea y que ésta sea COVID positivo confirmada o sospechosa, el acompañante no va a poder tampoco ingresar al quirófano. En cuanto al manejo clínico de gestantes COVID-19 positivas con criterios de ingreso por causas tétricas, lo que nos recomienda son, uno, la observación del estado materno, es decir, valorar siempre la temperatura, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, y las decisiones del manejo van a ser consultadas por la especialidad, en este caso sería el servicio de infectología. No va a ser necesario la realización sistemática de radiografías de tórax y controles analíticos. Los procedimientos terapéuticos obstétricos, como son la amenaza de parto pretérmino o la preeclampsia, entre otros, serán los habituales, es decir, no va a haber variaciones en cuanto a los procedimientos, pero solo se debe hacer con el personal indispensable y debidamente protegidos. Se deberá también administrar heparina de bajo peso molecular de forma profiláctica durante el ingreso hospitalario en todos los casos y al alta médica según factor de riesgo tromboembólico. Y bueno, tenemos que los pacientes que son asintomáticas o que tienen síntomas leves lo van a dividir en tres grupos: las gestantes que no requieren de ingreso, donde solamente se le va a dar heparina de bajo peso molecular para su domicilio, es decir, de forma ambulatórica, de forma profiláctica por 10 días. Si esta tiene una gestación menor de 28 semanas y un factor de riesgo mayor de 4. O si tiene más de 28 semanas y más de 3 factores de riesgo. Luego, el otro grupo son las gestantes ingresadas por causas obstétricas, donde sí van a ser hospitalizadas, van a ingresar y se les va a dar de forma profiláctica al inicio. Y también por 10 días cuando se les da de alta de forma ambulatoria. En el caso de las puérperas que tienen infección COVID hace menos de 4 semanas, también se les da el ingreso y también de forma ambulatoria. 10 días postparto si tiene menos de 2 factores de riesgo, o 6 semanas postparto si tenían más de 2 factores de riesgo. En los pacientes que tuvieron infección moderada a grave, también lo dividen en 3 grupos. Las gestantes que tienen menos de 4 factores de riesgo, se les da heparina al ingreso y se les deja de forma ambulatoria por 30 días. Las gestantes que tienen más de 4 factores de riesgo, al ingreso se les da y en la forma ambulatoria se les da durante la gestación y por 6 semanas después del parto.
En el caso de las puérperas que tienen infección COVID en menos de 4 semanas, se les da al ingreso heparina a dosis ampliada y en el domicilio sería de forma profiláctica por 6 semanas. En cuanto al manejo clínico en gestantes COVID-19 también con ingresos, la maduración pulmonar fetal con corticoides, la evidencia, sugiere que en el contexto de una infección, la administración de corticosteroides para la maduración pulmonar fetal no va a producir efectos perjudiciales maternos. Entonces, sí podemos realizar maduración pulmonar. Y la finalización de la gestación, no hay indicación de adelantar el parto o realizar una cesárea. Y de preferencia, el parto debería producirse cuando la paciente haya finalizado el periodo de contagiosidad. En el caso se requiera inducir el parto, se va a priorizar el uso de prostaglandinos con dispositivos de liberación continua para minimizar los desplazamientos y las exploraciones del paciente. En cuanto a la segunda parte, que es la atención del parto y otros procedimientos obstétricos, la gestante con infección COVID sin criterios de gravedad, con inicio espontáneo del parto o con indicaciones obstétricas de finalizar la gestación, se va a utilizar la vía de parto que va a estar dada por las condiciones obstétricas que tenga la paciente, del estado fetal y incluso de la situación materna, ya que en casos de que esta sea grave o crítica, la mejor vía va a ser la cesárea. Y todos los procesos del parto se van a realizar en una única sala de partos, de preferencia con presión negativa, que lamentablemente no tenemos en nuestro medio, o en su defecto un quirófano establecido con un protocolo vigente donde se cumplan las medidas de seguridad. En cuanto al lugar o cómo va a ser trasladada la paciente, esta debe de portar una mascarilla quirúrgica durante todo el proceso y en cualquiera de los dos escenarios, ya sea que dé parto vía vaginal o que sea cesareada, para minimizar sobre todo el contagio hacia el personal que va a estar implicado durante el proceso. Como recordamos, los profesionales se van a ver más afectados debido a los aerosoles que puede botar la paciente. Para la realización de los tractos vaginales intraparto y sondaje de descarga, el personal asistencial tiene que utilizar el equipo de protección individual tipo B, que deberán colocarse fuera de los paritorios o de quirófano, es decir, en un lugar previamente acondicionado. Y en cuanto a la analgesia locorregional, no va a estar contraindicada en gestantes con sospecha o infección confirmada por COVID, e incluso es preferible administrarlos de forma precoz para minimizar el riesgo de anestesia general, en caso se necesitara finalmente y de forma urgente. También el artículo nos da algunas recomendaciones para los partos vía vaginal. Primero, que hay que monitorizar continuamente a la paciente con una cardiotocografía continua por posible riesgo aumentado de pérdidas de bienestar fetal. Si los resultados de la cardiotocografía es sospechoso o patológico, no se va a contraindicar. Contraindica la determinación del pH de la calota fetal en mujeres con infecciones asintomáticas o leves. En los casos que sean moderadas o graves, por el riesgo de viremia se va a indicar la finalización de forma inmediata de la gestación por la vía más oportuna y se contraindica en estos casos la determinación del pH de la calota fetal. Se debe de continuar con el control de temperatura, de frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno de forma horaria. Hay que minimizar las exploraciones vía vaginal y las amniotomías. Está contraindicado el uso del óxido nitroso por los efectos secundarios a nivel respiratorio y por el riesgo de producir aerosoles. Hay que considerar también abreviar el expulsivo. Se puede utilizar el vacuum o los forceps según criterios obstétricos. Aquí los pujos pueden verse dificultados por la necesidad de utilización de mascarilla, ¿no? Que recordamos que la paciente tiene que entrar usándolo. Para la determinación del pH de la arteria uterina y venas uterinas de sangre de cordón, umbilical, arteria umbilical y vena umbilical de sangre de cordón para estudio neonatal de grupo sanguíneo y RH, análisis de COVID y para biobanco de COVID, se deben de hacer mediante un manejo adecuado de las muestras
y se va a dar en la sala de partos o en el quirófano o donde se esté atendiendo a la paciente. No se van a recoger las huellas de identificación materno-filial para evitar documentos que puedan actuar como posibles fómites. Se informa a las gestantes que no se aconseja el clampaje tardío de cordón, por lo que se debe de hacer a los 60 segundos, siempre que no exista una necesidad inmediata de reanimación. Se van a explicar también a la paciente los riesgos y beneficios potenciales del contacto piel con piel y, bueno, va a ser la gestante quien decida después de toda la información que le hemos dado. No se contempla la donación de sangre de cordón. Por último, en caso de las indicaciones de cesárea, estas van a ser dos, la indicación obstétrica habitual y las indicaciones maternas, ¿no? En caso de que la situación clínica materna se torne grave o crítica, o siempre que la situación clínica materna empeore de forma significativa. En el caso de otros procedimientos que se puedan hacer, como es el legrado o la laparoscopía, se va a realizar en quirófano establecido por el protocolo del hospital y con la utilización del equipo de protección individual tipo B. Las muestras de tejidos, ya sean las placentas o restos abortivos, de las pacientes con infección confirmada o probable, deberán ser consideradas potencialmente infecciosas, y estas deben ser trasladadas al laboratorio de anatomía patológica con las medidas de protección establecidas. Bien, le doy paso a mi compañera. Bien, para finalizar, yo voy a hablar sobre la última parte, que viene a ser el manejo postparto. Siguiente, por favor. En el manejo postparto vamos a tener dos puntos importantes, que viene a ser la analgesia postparto y el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. En cuanto a la analgesia de postparto, bueno, en este caso se tiene que dar de preferencia al paracetamol. También en revisiones se menciona que se puede utilizar el uso de AINES. Se menciona, se dice que está contraindicado durante la gestación porque puede reducir el líquido amniótico. Sin embargo, en el posparto sí se puede utilizar. En cuanto al tratamiento con la heparina de bajo peso molecular, vamos a tener tres puntos importantes, que viene a ser la heparina de bajo peso molecular a dosis ampliada durante el ingreso, en este caso en infecciones moderadas y graves. Vamos a tener las dosis profilácticas al alta hospitalaria durante un mínimo de 6 semanas. Y por último, en puérperas con infecciones leves asintomáticas, esta dosis va a ser profiláctica. 10 días si van a tener menos de 2 factores de riesgo, o va a ser de 6 semanas si presentan más de 2 factores de riesgo. Más adelante va a ser un poco más amplia la información. Siguiente, por favor. Como ya lo había mencionado mi compañero, pues existen las pautas de tromboprofilaxis en mujeres con infección de COVID. En este caso se va a dividir en dos, en la sintomática leve y en la infección moderada grave. Como ya lo había dicho, si estas van a presentar más de 2 o más de 4 factores de riesgo, pues la profilaxis va a ser mayor durante 6 semanas posparto. Y si es un asintomático leve, va a ser 10 días posparto si existen menos factores de riesgo, ¿no? Siguiente, por favor. Mencionarles aquí que la dosis de la heparina de bajo peso molecular va a depender, en el caso de la profilaxis, depende del peso. Va a ser si es entre 50 y 90 kilogramos, se puede dar la enoxaparina en 40 miligramos al día. Si esta tiene un peso menor a 50, se va a utilizar 20 miligramos al día. Y si es mayor de 90, pues 40 miligramos a las 12 horas. En cuanto a la dosis ampliada, va a ser de 40 miligramos por 12 horas o de 1 miligramo por kilogramo de peso por 24 horas. En cuanto a la dosis terapéutica de la enoxaparina, va a ser entre 1 miligramo por kilogramo de peso por 12 horas. Siguiente, por favor. Otro punto importante que está dentro del manejo postparto viene a ser el control neonatal, en donde ya mi compañero lo había mencionado al inicio, donde la evidencia actual indica que el riesgo de transmisión vertical o a través de la lactancia materna es poco probable, y los casos de infección neonatal descritos, más parecen provenir en su gran mayoría de transmisión horizontal.
En todos los casos de infección por COVID-19 durante la gestación activa o no, en el momento del parto, se debe realizar una valoración clínica neonatal durante el ingreso, ya sea peso, longitud, perímetro craneal y exploración neonatal. Aquí vamos a tener 3 casos en cuanto al control neonatal, en donde si el recién nacido de más de 35 semanas y es asintomático, pues este se va a evaluar el ingreso, se contemplará el ingreso en la misma habitación que la madre. Siempre la madre tiene que estar con protección, en este caso con la mascarilla quirúrgica. Y una vez que se descarte la infección del recién nacido y si el curso clínico es correcto, este va a poder ser dado de alta junto con la madre. En caso de que el recién nacido es negativo, asintomático, pero la madre se encuentra en un estado grave, el recién nacido podrá ser dado de alta siempre de común acuerdo con la madre, con el padre o con otro familiar COVID negativo. Si el caso fuera que el recién nacido es positivo, pero es tan asintomático y presenta una analítica normal, podrán ser dados de alta a partir de las 48 horas de vida, siempre con medidas de aislamiento y hospitalización domiciliaria. Siguiente, por favor. Otro punto importante es la lactancia materna. Aquí en la lactancia materna, la decisión final sobre el tipo de lactancia deberá consensuarse entre la paciente y los neonatólogos en base al estado de salud de la madre y del recién nacido. Tenemos que, si el estado materno y neonatal lo permiten, se recomienda que se promueva la lactancia materna, también durante el periodo de riesgo infeccioso, pero siempre con las medidas estrictas de aislamiento por gotas y contacto. Es decir, un uso de mascarilla quirúrgica, un lavado correcto de manos antes y después del contacto, la limpieza de la piel a nivel mamario y de las superficies cercanas. Si se decide darse la lactancia artificial, puede mantenerse la producción de leche mediante extracción y rechazo de la misma hasta que la madre resulte negativa para la infección. Y en el caso de una puérpera con infección de COVID-19 y lactancia establecida, se ha visto que no hay indicación de interrumpir la lactancia, pero siempre se debe aplicar las medidas preventivas de transmisión respiratoria y de contacto. Nuevamente recalcar el uso de mascarilla quirúrgica, las estrictas medidas de higiene a nivel mamario y de manos. Siguiente, por favor. En cuanto al alta domiciliaria, bueno, ya lo habían mencionado, hacerles recordar nada más que los criterios son una temperatura menor a 37 grados, en 2 determinaciones consecutivas separadas por 8 horas, una frecuencia respiratoria menor a 22 respiraciones por minuto, una saturación basal mayor al 94% y bueno, que no hay una alteración en el estado mental y que los criterios de analítica sean buenas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, lo mencionado era importante porque también el alta domiciliaria va a depender de eso y, eso conllevaría a una programación de seguimiento telefónico según la evolución clínica, ¿no? Para los recién nacidos que están con resultados negativos, los cuidadores deben seguir las precauciones generales para evitar la infección, ¿no? El uso de mascarillas, nuevamente el lavado correcto de manos. Otro punto importante dentro de esto siempre es la tromboprofilaxis, que van a haber 4 escenarios o 4 indicaciones. La primera indicación es que si una gestante presenta menos de 4 factores de riesgo trombótico, incluida la infección por COVID, la heparina de bajo peso molecular va a ser profiláctica domiciliaria durante un mínimo de 10 días. En el caso sea un caso o una infección moderada grave, esta profilaxis se va a extender mínimo durante 30 días. Siguiente, por favor. En el segundo caso, si tenemos una gestante que presenta 4 o más de 4 factores de riesgo trombótico, se debe mantener la heparina de bajo peso molecular durante la gestación y hasta un mínimo de 6 semanas postparto. En el caso de una puérpera con infección COVID en el momento del parto,
Esta heparina profiláctica va a ser durante un mínimo de 10 días o 6 semanas dependiendo de la gravedad de la infección y de los factores trombóticos que van a estar asociados. Y si es una gestante o puérpera que ya tiene la infección más de 4 semanas, pues esta puede ser, se le puede dar una profilaxis de un mínimo de 10 días. Siguiente, por favor. Bueno, todo lo mencionado se basa en este cuadro que se va a clasificar en alto riesgo, en riesgo intermedio y en bajo riesgo. Y es de acuerdo a estos factores de riesgo que ya sea, es lo que se va a dar la heparina de bajo peso molecular. En alto riesgo, pues tenemos a cualquier episodio previo de enfermedad tromboembótica y es ahí donde la heparina se va a dar dosis profiláctica durante toda la gestación. En el riesgo intermedio, bueno, aquí también se considera dosis profiláctica y en cuanto al bajo riesgo, se van a dividir en 2 puntos, ya sea si tiene más de 4 factores de riesgo o menos de 3 factores de riesgo. Y bueno, considerar la dosis profiláctica mientras persiste la situación de riesgo y si hay otros factores de riesgo adicionales, ¿no? Como viajes de larga duración, hiperemesis, infección o deshidratación. Siguiente, por favor. Este es otro cuadro, pero la diferencia es que esta es la tromboprofilaxis postparto, que se clasifica básicamente también por los factores de riesgo y la dosis de la heparina se va a basar en estos factores, ¿no? Ya como para finalizar, también mencionarles la vacunación de COVID y el embarazo y su relación también con la lactancia materna. En este caso, las gestantes, como ya sabemos, van a ser población de riesgo para el COVID y su vacunación se va a considerar prioritaria. Las vacunas frente al SARS-CoV disponibles no deberían suponer un problema durante la gestación ni la lactancia, ya que no contienen componentes vivos o atenuados del virus. Y esto, bueno, los estudios lo han corroborado, ¿no? Se debe ofrecer a las gestantes una vacuna ARN microsomal a todas las embarazadas, siguiendo los planes de vacunación establecidos, y muy especialmente a las gestantes que van a presentar comorbilidades, ya sea enfermedades cardiopulmonares, pacientes trasplantadas, oncológicas o inmunosuprimidas. Su indicación, bueno, el momento ideal se menciona que puede ser el segundo trimestre, pero si el riesgo epidemiológico va a ser elevado o existen comorbilidades, no hay inconvenientes con que estas puedan ser administradas en el primer trimestre. Y en cuanto a su relación con la lactancia, no se han encontrado componentes de la vacuna en la leche, pero sí se ha visto que hay anticuerpos. Es por eso que las sociedades científicas promueven la vacunación COVID-19 durante la lactancia por el probable beneficio añadido del paso de anticuerpos al lactante. Eso sería todo. Gracias. Muy buena presentación. Felicito a todos. ¿Tienen algunas preguntas, algunas dudas sobre el tema en sí, sobre el manejo, el diagnóstico, criterios de hospitalización, tratamiento específico? ¿Algún comentario? ¿Los expositores tienen alguna duda de lo que hayan revisado? Creo que todo está claro, doctor. Ya, entonces, algunos puntos para ir terminando la presentación. Tema de la pandemia fue que muchas veces, a veces se terminaba el embarazo de las pacientes con COVID por vía cesárea, ¿no? Y como lo han dicho muy bien, el hecho de que una paciente gestante tenga COVID no es sinónimo de que el embarazo va a terminar por cesárea, ¿ya? Va a depender todo de la evaluación clínica y obstétrica de esa paciente, ¿no? Obviamente, si esta paciente no tiene, está con un cuadro de severidad,
no va a tolerar el trabajo de parto, ¿no? Y va a haber un sufrimiento también del feto en esos casos por la poca oxigenación que tiene la madre y por ende el producto. Entonces, como habíamos mencionado muy bien, las gestantes tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave, ya cuadros graves de COVID, más no tienen más riesgo de infectarse en sí. Ya, entonces, la clasificación va a ser igual como se hace en la clasificación para pacientes no gestantes, ¿no? En cuadro leve clínicamente, ¿no? Cuadro leve, moderado y severo. ¿Ya? Y el mayor riesgo en las gestantes es que el deterioro se va a producir principalmente en el tercer trimestre, obviamente por el aumento del volumen uterino, ¿no? En cuanto a los criterios de leve, moderada o severidad, va a depender de la clínica que tenga la paciente, ¿no? Como lo había mencionado muy bien su compañero, leve no va a requerir hospitalización, los cuadros moderados y severos en general van a requerir hospitalización. El único escenario en el cual los pacientes COVID-19 gestantes van a requerir leves, o un cuadro leve va a requerir hospitalización, va a ser en el momento de que tenga alguna comorbilidad, y que tiene alguna comorbilidad, como lo había mencionado, ¿no? Temas de inmunosupresión, hipertensas, diabéticas, con enfermedad renal en estadio 3 o 4, problemas hepáticos, que sean pacientes seropositivos o que estén en tratamiento con radioterapia, ¿no? Algún tipo de cáncer concomitante. En cuanto al tratamiento específico para la gestante, es básicamente evaluar, optimizar el estado de la salud de la madre y del feto, ¿no? Si el tratamiento tiene que ser individualizado de acuerdo a la gravedad, como les había mencionado, de la paciente, ¿no? El diagnóstico de esta enfermedad es clínico epidemiológico, que se confirma con las pruebas de tamizaje, ¿no? Un hisopado faringio, un hisopado nasal o en todo su defecto una prueba de PCR, ¿no? Confirmatoria. Entonces, básicamente, ¿cuándo terminar la gestación de una paciente con COVID-19? En los casos en los cuales la paciente esté en un deterioro progresivo, ¿no? Algunas guías internacionales, como de la Federación Internacional de Medicina Materno-Fetal, ponen de punto de corte a las 34 semanas, ¿ya? En cuadros de insuficiencia respiratoria aguda severa por el cuadro de COVID. Si la paciente no tiene insuficiencia respiratoria severa, puede ser un manejo expectante, ¿no? Pero si ya tiene un cuadro de severidad, como lo había mencionado bien su compañero, clínicamente con el CUR o también con parámetros bioquímicos, ¿no? O de oxigenatorios. Por ejemplo, ¿quién nos puede dar un índice de severidad? La presión de CO2 me- me- menor a 32, o también que tenga un PAFI menor a 250, o que el lactato esté elevado, ¿no? Un lactato más de 3, ¿no? O signos clínicos que tenga la paciente de fatiga muscular, ¿no? A nivel abdominal o a nivel de torácico, ¿no? Entonces, en estos pacientes que tengan clínica de severidad y que tengan 34 semanas o más, la indicación es culminar el embarazo. Pero si tienen clínica de severidad con menos de 34 semanas, lo que se recomienda es hacer un manejo expectante para poder hacer maduración pulmonar, ¿no? Si en el caso la paciente tiene un manejo expectante con maduración pulmonar y el deterioro es progresivo, se tiene que culminar el embarazo, así sea menos de 34 semanas. Ya, en cuanto al soporte respiratorio materno, los objetivos a los cuales se tienen que llegar, las diferentes guías o las diferentes guías, lo que manifiesta es que se tiene que llegar a una oxigenación mayor al 95%, ya con una presión de oxígeno obviamente mayor de 70, de 70, ¿no? La oxigenación tiene que ser mayor de 95. ¿Para qué? Para evitar cuadros de hipoxia fetal, ya que se vea inmiscuido en estos casos, si es que la paciente tiene una oxigenación menor de 95, ha habido reportes de que hay compromiso del feto, ya con temas de hipoxia. Ya, entonces, si es que también la presión de CO2, perdón, es mayor de 60, lo que se ha visto relacionado con esto es que el flujo útero-placentario disminuye, ¿ya? Y por consiguiente, puede haber cuadros de insuficiencia útero-placentaria aguda, ¿no? En estos casos, por infección de COVID-19. Puntos puntuales para ir terminando ya. Lo que se tiene que hacer es valorar, como les había mencionado,
el cuadro clínico de la paciente y el cuadro fetal, ¿no? Cómo se encuentra el bebito, ¿no? Básicamente valorándolo con un monitoreo intraparto, si la paciente está en trabajo de parto, o un test no estresante, ¿no? Si la paciente no está en trabajo de parto. O valorando también el líquido amniótico, ya que como sabemos, el líquido amniótico es un marcador crónico de función placentaria. O en su defecto también el Doppler fetal, ¿ya? En cuanto a la profilaxis para tromboembolismo venoso, estas pacientes, como sabrán, son pacientes que tienen un estadiaje hospitalario prolongado. Entonces, lo que se recomienda es, como bien comentó su compañero, es heparina de bajo peso molecular. ¿En qué dosis? A dosis bajas, ¿no? De 40 miligramos por día, ¿no? Si la paciente pesa menos de 80 kilos. Algunas guías mencionan que si las pacientes son de más de 80 kilos, se podría dar hasta 60 miligramos por día. Y si son de más de 100 kilos, se podría dar cada 12 horas. ¿Ya? Toda embarazada o paciente en su posparto con COVID-19 debe recibir esta profilaxis, ¿ya? También, ¿en qué caso se debe recibir esta profilaxis? En que tengan algunas enfermedades que sean procoagulantes, ¿no? Por ejemplo, el SAF o antecedentes de tromboembolismo o cuadros de lupus, ¿no? En cuanto al uso de corticoides, en sí, para las pacientes que no son embarazados, lo que se recomienda es dar los corticoides en varios días, ¿no? De larga data. En nuestro caso, como ginecólogos, se recomienda dar la betametasona o la dexametasona en el escenario de que el parto se pueda producir en los siguientes 5 a 7 días, ¿no? No se recomienda usar estos medicamentos beta o dexametasona por dosis prolongadas. Lo que se recomienda es usar, que se va a usar corticoides para el problema del COVID en sí, es la metilprednisolona, ¿ya? No dexametasona ni betametasona. ¿Por qué? Porque se ha visto en reportes que el uso prolongado de estos corticoides, tanto la dexa como la betametasona, puede estar relacionado a problemas en el bebito, ¿no? Como restricción de crecimiento intrauterino o cuadros de hemorragia intraventricular, ¿ya? Entonces, no está recomendado el uso de dexametasona o betametasona de manera prolongada, ¿ya? Solamente para las 48 horas, para la maduración pulmonar, y si es que se va a continuar con el manejo con corticoides por el cuadro de COVID, se recomienda rotarlo a metilprednisolona, ¿ya? En cuanto al hecho de la neuroprotección con sulfato de magnesio, eso sí está avalado que se puede usar en pacientes de menos de 32 semanas en cuadros leves o moderados, ¿ya? En cuadros severos, su uso hay que tomarlo con pinzas, ¿ya? Porque puede causar complicaciones más intensas del cuadro de intoxicación por el magnesio, ¿ya? Es como sabrán, ¿no? Que es disminuyen los reflejos, hay disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Todos los, todas las complicaciones propias de la intoxicación por sulfato de magnesio, ¿ya? Si es más de 32 semanas, no se recomienda su uso en cuadros de COVID, pero si es menos de 32, en cuadros leves o moderados, está recomendado su uso, pero en cuadros severos hay que valorar el riesgo-beneficio del uso del sulfato de magnesio para neuroprotección. Ya, y como había mencionado, la vía del parto va a depender básicamente de las condiciones obstétricas maternas y del estado fetal. Ya, como les había mencionado, el COVID-19 no es sinónimo de cesárea, ya, porque yo les puedo decir ahí con mucha certeza, porque yo estuve en la época de la pandemia, en los inicios de la pandemia, toda paciente con COVID-19 era operada, ¿no? El 95%, por no decir el 100%, era operada, ¿no? Por el tema de que se tenía bastante miedo y no se tenía miedo a que ese paciente en el trabajo de parto puje, grite y puede esparcir esos agentes aerosólicos, ¿no? Que son la vía principal de contagio. Entonces, por eso es que se les operaba, ¿no? Para evitar esos gritos o ese resople o ese pujo durante el trabajo de parto vaginal, ¿no? En cuanto al clampaje, como lo habían mencionado sus compañeros, no se recomienda el clampaje inmediato, ¿ya? Inicialmente también les comento que
los primeros meses de la pandemia el campaje era inmediato, ¿no? Se tenía no se tenía conocimiento, ¿no? O se pensaba de que podría haber transmisión a nivel sanguíneo, ¿no? Por vía del cordón, ¿no? Entonces, se recomendaba o los neonatólogos sugerían, ¿no? Que sea el clampaje inmediato. Lo que ahora se ha demostrado de que no, ¿no? Únicamente si es que el bebé va a recibir o tiene indicaciones de reanimación o otra indicación que nos indique neonatalmente que debe ser el clampaje temprano, se hace el clampaje temprano. Pero si no hay una indicación propia de neonatal o algo que esté yendo mal, el clampaje no debe ser inmediato. Debe esperarse el minuto o los 2 minutos correspondientes. Incluso el contacto piel a piel ¿ya? Entonces, no está indicado tampoco la lactancia materna, ¿ya? Entonces, ahora también se ha visto que los pacientes, cuando se deben vacunar, las guías internacionales recomiendan que la vacunación debe ser después de las 12 semanas, ¿ya? Antes de las 12 semanas hay controversia, ¿ya? Unas guías dicen sí, otras guías restringen un poco el tema de la vacunación antes de las 12 semanas, pero luego de las 12 semanas ya la mayoría de las guías, la Sociedad Británica, el Colegio Americano, la Sociedad Australiana, recomiendan la vacunación de las gestantes con la vacuna del COVID-19 luego de las 12 semanas, ¿ya? En todas las guías la recomiendan. Antes de las 12 hay un poquito de controversia todavía en ese sentido. En cuanto a la preeclampsia por COVID, los estudios han sido algunos reportes con baja población, entonces no son estadísticamente significativos. Hay reportes de casos, sí, de que ha habido cuadros de preeclampsia light en pacientes con COVID-19 que han desarrollado un tipo de preeclampsia, pero como les menciono, los casos son bastante pequeños, no es una población como para hacer una generalización, ¿no? En cuanto a la transmisión vertical, también hay unos reportes de casos que han encontrado en líquido amniótico, algunos en cordón umbilical, pero como les menciono, también son cuadros o son casos bastante pequeños. Entonces, las ideas que se deben llevar son esas, ¿no? Que el manejo básicamente va a depender del estado materno, fetal y del estadiaje en el cual está el paciente, ¿no? Si es severo, ¿no? Está yendo a la severidad, se debe culminar el embarazo. ¿Cuándo? Idealmente más de 34 semanas, ¿no? Y dependiendo de si hay un deterioro progresivo antes de las 34 semanas, se debe pensar en la culminación del embarazo. Tener en cuenta también, como les había mencionado, que las gestantes tienen mayor riesgo, ¿no? de desarrollar enfermedad grave y las mayores complicaciones o el mayor deterioro en estas pacientes se dan en el tercer trimestre, ¿no? No es lo mismo una paciente con COVID-19 del segundo trimestre o del tercer trimestre, ¿no? Toda paciente que llegaba al hospital era tamizada, toda paciente gestante era tamizada, sea sintomática o no sintomática, era tamizada para hacerle luego el seguimiento, ¿no? Para catalogarlo como leve, moderada o severo, ¿no? Según la clínica. Pero como les menciono, el diagnóstico era clínico epidemiológico, ¿no? Se confirmaba con las pruebas del hisopado o también con las pruebas confirmadas ya con las pruebas del PCR, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que hayan tenido para ir terminando? No, doctor, creo que todo. Ya, miren, no se olviden también de que el manejo o el uso de los antibióticos solamente es si es que se piensa que hay una coinfección, ¿ya? Más allá, el uso de algún antibiótico de manera empírica solamente es en el caso de que se pueda pensar de una coinfección bacteriana. Ya no está. Ustedes habrán visto, ¿no? Estas recetas que eran eran de terror, ¿no? Hasta con meropenem, no sé qué le ponían ahí, caspofungina, de todo le ponían, ¿no? Luego nos quejamos por la resistencia bacteriana, ¿no?
o resistencia de los hongos también. Se está viendo ya últimamente. Entonces, bueno, si no hay preguntas o no hay comentarios, ha sido una buena presentación, bastante completa, empezando desde la parte del virus en sí y manejo, diagnóstico, manejo, clasificación y seguimiento, ¿no? Felicito al grupo por la presentación y nos estaremos viendo más adelante, chicos. Nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.